Sacramentales. Medalla de San Benito de Nurcia. Historia. San Benito nació en el año 480, en Nurcia, Italia, cerca de Roma. Su familia era noble, y de entre ella, podemos mencionar a su hermana Escolástica, que al igual que él, también es santa. De padres acomodados, fue enviado a Roma a estudiar filosofía y letras, y aprendió muy bien el idioma nacional, que era el latín, porque sus escritos están redactados en muy buen estilo. Todos los datos de su biografía, los tomamos de la vida de San Benito, escrita por San Gregorio Magno, que fue monje de su comunidad benedictina. La ciudad de Roma estaba habitada por una mezcla de cristianos fervorosos, cristianos relajados, paganos, ateos, bárbaros y toda clase de gentes de diversos países y de variadas creencias, y el ambiente, especialmente el de la juventud, era espantosamente relajado. Así que Benito se dio cuenta de que, si permanecía ya en medio de esa sociedad tan dañada, iba a llegar a ser un tremendo corrompido. Y sabía muy bien, que en la lucha contra el pecado y la corrupción, resultan vencedores los que en apariencia son cobardes, o sea, los que huyen de las ocasiones y se alejan de las personas malvadas. Por eso huyó de la ciudad y se fue a un pueblecito alejado, a rezar, meditar y hacer penitencia. Pero sucedió que en el pueblo a donde llegó, obtuvo un milagro sin quererlo. Vio a una pobre mujer llorando, porque se le había partido un precioso jarrón que era ajeno. Benito rezó y le dio la bendición, y el jarrón volvió a quedar como si nada le hubiera pasado. Esto conmovió mucho a la gente del pueblo, y empezaron a venerarlo como un santo. Entonces tuvo que salir huyendo más lejos. Se fue hacia una región totalmente deshabitada, y en un sitio llamado Subiaco, que significa debajo del lago, porque ahí había cuevas debajo del agua, se retiró a vivir en una roca, rodeada de malezas y de espinos, y a donde era difícil subir. Un monje que vivía por los alrededores, lo instruyó acerca de cómo ser un buen religioso y le llevaba un pan cada día, el cual amarraba a un cable, que Benito tiraba desde arriba. Y sucedió que otros hombres, cansados de la corrupción de la ciudad, se fueron a estos sitios deshabitados a rezar y hacer penitencia, y al darse cuenta de la gran santidad de Benito, aunque él era más joven que los otros, le rogaron que se hiciera superior de todos ellos. El santo no quería, porque sabía que varios de ellos eran gente difícil de gobernar, y porque personalmente era muy exigente con los que querían llegar a la santidad, y sospechaba que no le iban a hacer caso. Pero tanto le rogaron, que al fin aceptó el cargo de superior. Con todos ellos, fundó allí 12 pequeños conventos de religiosos, cada uno con un superior o abad. Él tenía la dirección general de todo. Cuando algunos de aquellos hombres se dieron cuenta de que Benito como superior era exigente, y no permitía vivir prendiéndole una vela a Dios y otra al diablo, que no permitía vivir en esa vida de retiro tan viciosamente como si se viviera en el mundo, dispusieron deshacerse de él, y matarlo. Y echaron un fuerte veneno en la copa de vino que él se iba a tomar. Pero el santo dio una bendición a la copa, y ésta saltó por los aires hecha 1000 pedazos. Entonces se dio cuenta de que su vida corría peligro entre aquellos hombres, y renunció a su cargo, se alejó de allí. Al joven Benito le llegaron espantosas tentaciones impuras. Rezaba y pedía ayudas al cielo, y al fin cuando sintió que ya iba a consentir, se lanzó contra un matorral lleno de punzantes espinas, y se revolcó allí hasta que todo su cuerpo quedó herido y lastimado. Así, mediante esas heridas corporales logró curar las heridas de su alma, y la tentación impura se alejó de él. Con unos discípulos que le habían sido siempre fieles, San Mauro, San Plácido y otros, se dirigió hacia un monte escarpado, llamado Monte Cassino. Allá iba a fundar su famosísima comunidad de benedictinos. Su monasterio de Monte Cassino ha sido famoso durante muchos siglos. En el año 530, después de ayunar y rezar por 40 días, empezó la construcción del convento, en la cima del monte. En ese sitio había un templo pagano, dedicado a Apolo. Lo hizo derribar y en su lugar construyó una capilla católica. Luego con sus discípulos, fue evangelizando a todos los paganos que vivían en los alrededores, y enseguida sí empezó a levantar el edificio, del cual por tantos siglos han salido santos misioneros, a llevar la santidad a pueblos y naciones. San Gregorio en su biografía de San Benito, narra muchos hechos interesantes de entre los cuales vamos a recordar algunos.
El muchacho que no sabía nadar. El joven Plácido cayó en un profundo lago y se estaba ahogando. San Benito mandó a su discípulo preferido Mauro: láncese al agua y sálvelo. Mauro se lanzó enseguida y logró sacarlo sano y salvo hasta la orilla. Y al salir del profundo lago, se acordó de que había logrado atravesar esas aguas sin saber nadar. La obediencia al santo le había permitido hacer aquel salvamento milagroso. El edificio que se cae. Estando construyendo el monasterio, se vino abajo una enorme pared y sepultó a uno de los discípulos de San Benito. Este se puso a rezar y mandó a los otros monjes que removieran los escombros, y debajo de todo apareció el monje sepultado, sano y sin heridas, como si hubiera simplemente despertado de un sueño. Panes que se multiplican. Hubo una gran escasez en esa región, y San Benito mandó repartir entre los pobres todo el pan que había en el convento. Solamente dejó 5 panes, y los monjes eran muchos. Al verlos aterrados ante este atrevimiento les dijo: ya verán que el Señor nos devolverá con la misma generosidad con la que hemos repartido. A la mañana siguiente, llegaron a las puertas del monasterio 200 bultos de harina, y nunca se supo quién los envió. Muertes anunciadas. Un día exclamó: se murió mi amigo el obispo de Capua, porque vi que subía al cielo un bello globo luminoso. Al día siguiente vinieron a traer la noticia de la muerte del obispo. Otro día, vio que salía volando hacia el cielo una blanquísima paloma y exclamó: seguramente se murió mi hermana escolástica. Los monjes fueron a averiguar, y sí, en efecto acababa de morir tan santa mujer. El que había anunciado la muerte de otros, supo también que se aproximaba su propia muerte y mandó a unos religiosos a excavar en el suelo su sepultura. Duraron 6 días haciéndola, y apenas la terminaron, empezó él a sentir las altísimas fiebres, y poco después murió. Nos dejó la conocida regla de San Benito, donde el santo reflejó su método y disciplina. Esta regla, está formada por 73 capítulos, donde nos deja escritos concernientes a los preceptos de la vida monástica. Un modelo de vida colectiva, ordenado a la oración y el trabajo. Es un documento que se ha hecho famoso en todo el mundo, y en el cual se han basado los reglamentos de todas las demás comunidades religiosas en la Iglesia Católica. Y los que vivieron con él, afirmaban que todo lo bueno que recomienda en su santa regla, lo practicaba él en su vida diaria. Con estos principios, su comunidad de benedictinos ha hecho inmenso bien en todo el mundo en 15 siglos. El 21 de marzo del año 547, estaba el santo en la ceremonia del Jueves Santo, cuando se sintió morir. Se apoyó en los brazos de 2 de sus discípulos, y elevando sus ojos hacia el cielo, cumplió una vez más lo que tanto recomendaba a los que lo escuchaban. Hay que tener un deseo inmenso de ir al cielo, y lanzando un suspiro como de quien obtiene aquello que tanto había anhelado, quedó muerto. 2 de sus monjes estaban lejos de allí rezando, y de pronto vieron una luz esplendorosa que subía hacia los cielos, y exclamaron: seguramente es nuestro Padre Benito, que ha volado a la eternidad. Era el momento preciso en el que moría el santo. Un dato curioso, es que se le considera el santo de la buena muerte, al igual que San José. En el siglo XVII, durante un juicio de brujería en Alemania, unas mujeres acusadas testificaron que no tenían poder sobre la abadía de Metten porque estaba bajo la protección de la cruz. Cuando se investigó, se hallaron en las paredes del recinto, varias cruces pintadas rodeadas por las letras que se encuentran ahora en las medallas. Más adelante, se encontró un pergamino con la imagen de San Benito y las frases completas que sirvieron para escribir esas abreviaturas. El Papa Benedicto XIV la aprobó en 1742, y la fórmula de su bendición se incorporó al rito romano, otorgando la indulgencia plenaria a la medalla, teniendo en cuenta las condiciones estipuladas. Fue en 1880, en la conmemoración de los 1400 años del nacimiento de San Benito, cuando se dio a conocer su medalla cuyo significado había sido un misterio. En 1980, el Santo Padre Juan Pablo II, nombró a San Benito como patrono de toda Europa, en el 15 centenario de su nacimiento, porque ha sido el santo que más influencia ha tenido quizás en ese continente, por medio de la comunidad religiosa que fundó, y por medio de sus maravillosos escritos y sabias enseñanzas. Descripción. Cara frontal de la medalla.
encontramos la imagen de San Benito, sosteniendo en su mano derecha la cruz, y en su mano izquierda el libro de la regla. Alrededor de ella, encontramos esta inscripción. Eiusino vitu nostro, presentiam uniamur, que significa, a la hora de nuestra muerte nos proteja tu presencia. En la parte inferior, a un lado encontramos la figura de un cuervo que lleva una hogaza de pan en el pico, signo del alimento envenenado que se le dio. Al otro lado, vemos una copa aludiendo al otro envenenamiento que querían hacerle, pero al hacer la bendición sobre ella, salió una serpiente. En el fondo de la imagen, hay otra inscripción. Crux Sancti Patris Benedicti. Cruz del Santo Padre Benito. Reverso de la medalla. Nos encontramos la cruz y sobre ella las siguientes inscripciones. Crux Sancti Patris Benedicti. Cruz del Santo Padre Benito. Crux Sacra Sid Mihi Lux, la Santa Cruz sea mi luz. Non Draco Sid Mihi Lux, el dragón no sea mi guía. Va de retro Satanás. Retrocede Satanás. Num quan suade mihi vana. No me sugieras cosas vanas. Sum malaque ibas. Es malo lo que me ofreces. Ipse venena vivas. Bebe tu veneno. Pax. Paz. Indulgencias. Indulgencia plenaria. Al momento de la muerte, a quienes lleven la medalla de San Benito, quien les brindará protección siempre que se encomienden al Padre, se confiesen y reciban la comunión, o al menos invoquen el nombre de Jesús con profundo arrepentimiento. Papa Benedicto XIV. 12 de marzo de 1742. Si en las grandes fiestas de la Iglesia, como la fiesta de San Benito, 11 de julio, la persona se confiesa, recibe la Eucaristía, ora por las intenciones del Santo Padre y durante esas semanas reza el Santo Rosario, visita a los enfermos, ayuda a los pobres, enseña la fe o participa en la Santa Misa. Indulgencia parcial. A todos aquellos que lleven consigo, besen o tengan entre sus manos con veneración la medalla. Bendición de la medalla de San Benito. Debe ser hecha por un sacerdote. Señor, escucha mi oración. Y llegue a ti mi clamor. Oremos. Dios omnipotente, dador de todos los bienes, te suplicamos humildemente que, por la intercesión de nuestro Padre San Benito, infundas tu bendición sobre esta sagrada medalla, a fin de que quien la lleve, dedicándose a las buenas obras, merezca conseguir la salud del alma y del cuerpo, la gracia de la santificación y todas las indulgencias que se nos otorgan, y que por la ayuda de tu misericordia, se esfuerce en evitar las acechanzas y engaños del diablo, y merezca parecer santo y limpio en tu presencia. Te lo pedimos por Cristo, nuestro Señor. Amén. Exorcismo de la medalla de San Benito. Debe ser hecha por un sacerdote. Nuestra ayuda nos viene del Señor, que hizo el cielo y la tierra. Te ordeno, espíritu del mal, que abandones esta medalla, en el nombre de Dios Padre Omnipotente, que hizo el cielo y la tierra, el mar y todo lo que en ellos se contiene. Que desaparezcan y se alejen de esta medalla toda la fuerza del adversario, todo el poder del diablo, todos los ataques e ilusiones de Satanás, a fin de que todos los que la usaren gocen de la salud de alma y cuerpo. En el nombre del Padre Omnipotente y de su Hijo, nuestro Señor, y del Espíritu Santo Paráclito, y por la caridad de Jesucristo, que ha de venir a juzgar a los vivos y a los muertos, y al mundo por el fuego. Amén. Bendición en latín online. En caso de no encontrar un sacerdote, que quiera recitar las oraciones correspondientes para bendecir la medalla, pongo este fragmento de una oración en latín, recitada por el Padre Michel Rodríguez, de Canadá. Ojo, que la bendición debe ser presencial, para quedar válida, entonces lo llevan a un sacerdote para que lo bendiga de manera normal, sin dar explicaciones. Deus omnipotens, honorum omnium largitor supplices te rogamus ut per intercessionem sancti benedicti et sacris numismatibus tuam benedicere et sanctificare infundas ut et omnes qui gestar verent ac bonis operibus intenti fuerint sanitatem mentis et corporis et gratiam sanctificationis atque indulgentia concessa consequi meraentur omnesque diaboli insidias et fraudes per auxilium misericordiae tue
studiant de vitale et in conspectu tui sancti et immaculati varianta parare. Benedictio Dei omnipotentis, Patris, et Filii, et Spiritus Sancti, descendat super ec numimasta, et gesta tentes, et maneat semper. Amen.